En principio lo que uno más apunta con esto del seminario es tratar de actualización. Porque muchas veces, incluso hace poco, yo siempre digo lo mismo, que salió un libro que hablaba de lo que es la geopolítica de los alimentos, de la comida italiana. Hay un libro que habla de geopolítica de comida italiana, entonces trabajar sobre, en principio, que es lo que es el primer encuentro, trabajar sobre la definición teórica propiamente dicha de la geopolítica, y después ir viendo caso por caso qué es lo que ocurre en los distintos países o en las distintas regiones. Y hoy la idea era trabajar lo que es la conflictividad en nuestra región, que es Latinoamérica. Entonces, la propuesta que les había traído, igual esto después lo subo al aula, todos estos materiales que estamos viendo está todo cargado ahí. Pero la idea es, no sé si se ve bien de ahí, no sé si se quieren acercar incluso a esta mesa, porque la idea es trabajar a fondo un poco los orígenes de la conflictividad latinoamericana, pero principalmente trabajar la actualidad de la conflictividad latinoamericana. Así que vamos a avanzar. La idea es... esperen que... Ahí está. El encuentro pasado fue sobre África. Quedan dos más. Queda uno que es sobre la geopolítica china, específicamente a nivel mundial, y el último que sería vista desde una perspectiva de potenciales conflictos, o cómo China, entre comillas, que fue una pregunta que hicieron el otro día, que se mantiene un poco agazapada, pero que en realidad está generando toda una serie de procesos de rearme y procesos de acomodamiento en distintas partes del mundo que dan a pensar que en algún momento va a tender a cerrar esos lazos que está construyendo hoy por hoy. O sea, va a abrir los brazos y en algún momento va a querer traer para sí. Y la última clase es la que tiene que ver con, que esa también va a ser presencial, que es la que tiene que ver con lo que son los fundamentalismos, con lo que tiene que ver con el terrorismo principalmente, pero fundamentalismos en sentido amplio, como eso se ha convertido casi en lo que es hoy por hoy la última oleada de los fenómenos terroristas. O sea, vamos a estar trabajando también algunos conceptos en profundidad y por qué no es lo mismo, bueno, más otras cosas. Pero el de hoy es lo que es Latinoamérica, y lo primero el primer punto a trabajar es pensar en que la conflictividad en Latinoamérica, al igual que ocurre como con el continente africano, tiene un carácter principal y distintivo, que es una conflictividad compleja. Y acá, cuando pensemos en complejidad, tenemos que pensar en un montón de vertientes, un montón de condicionantes que han hecho y que hacen que nuestra región sea una región potencialmente conflictiva. Si bien lo pongo en un par de filminas más adelante, es válido hacer una aclaración antes de arrancar, que nuestro continente, nuestra región, por suerte, no digo continente porque si no estamos incluyendo a los que les gusta invadir por deporte, nuestra región es caratulada casi como una región pacífica. O sea, nosotros no tenemos conflictos de gran peso hace mucho tiempo, pero si bien no hay conflictos que son o que se podrían considerar como el conflicto tradicional entre estados, sí existen un montón de formas a través de las cuales esa violencia o esa conflictividad tiene o toma cuerpo. Entonces, vamos a arrancar con estos tres momentos, y acá partí de esto como para hacer esta especie de contextualización, que son tres momentos de carácter histórico. Y vamos a ir uno por uno igual, pero la idea es tomar todo lo que fue el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, un segundo momento de la clase que es cómo se comportó la región en el último medio siglo, y finalmente qué es lo que ocurre con la conflictividad latinoamericana en la actualidad. De ahí vamos entonces a partir hacia lo que es el primer momento o el primer contexto, que es
a nivel global local, pero pensándolo desde el siglo XIX. Y acá hay 3 puntos que resultan interesantes considerar, porque lo primero que tenemos que contemplar es que tanto África, principalmente África, pero nosotros también tenemos lo que se llama una soberanía relativamente tardía. Es decir, los procesos de emancipación y los procesos de independización se dieron en lo que fue el siglo XIX, en el transcurso del siglo XIX. África es incluso peor porque los procesos de independización se dieron en el siglo XX directamente y en la segunda mitad, pero nosotros tenemos un proceso de conformación de estados soberanos que es relativamente tardío a lo que respecta a lo que, entre comillas, como digo siempre, se denomina Occidente desde una perspectiva eurocéntrica. En segundo lugar, el otro punto que tenemos que considerar es cómo las estructuras coloniales que formaron estas incipientes ciudades que luego se fueron convirtiendo en virreinatos, que luego se fueron convirtiendo en capitanías y que también se fueron convirtiendo posteriormente y a través de ese proceso de independización se fueron manteniendo las estructuras de todo lo que tiene que ver con la colonia. Entonces, el tema de pensar en lo que es el peso específico que tienen las estructuras coloniales dentro de las cuestiones principales de la conflictividad contemporánea en Latinoamérica es una vertiente a analizar y una vertiente a tener bien presente todo el tiempo. Y entonces, bueno, como segundo punto a considerar, esto de las estructuras coloniales es una marca que si nosotros la replicamos en distintas partes del mundo, léase Oceanía, léase Asia, África y también América, vamos a ver que algunas características de cómo se le dio una impronta territorial a cada uno de los estados tiene ciertas similitudes y en nuestro caso, algo por ahí peca de redundante, pero que es una disposición fuertemente costera de las principales ciudades y una disposición radial de lo que es la infraestructura, sobre todo de transportes, desde esa costa hacia el interior. Y esto inevitablemente, esa centralidad va a terminar teniendo un peso específico. Pero el tercer punto que es necesario contemplar acá es la emergencia de los Estados Unidos como una potencia mundial. Pensemos que cuando fue la primera revolución industrial, Estados Unidos estaba por ahí recién disputando su independencia y después, cuando surge la segunda revolución industrial, ya a mediados del siglo XIX, Estados Unidos ya es un país que había emprendido su proceso de afirmación, sobre todo la expansión hacia el oeste, y que va a empezar a disputarle el cetro de las principales potencias mundiales, sobre todo el Reino Unido, algo que se va a concretar definitivamente en lo que es la Primera Guerra Mundial. Pero hasta ese momento Estados Unidos empieza a erguir como potencia mundial con injerencia directa. O sea, lo primero que va a empezar a hacer es establecer su patio trasero, y ese patio trasero lógicamente va a ser el continente americano. De ahí la idea de empezar a pensar en las relaciones internacionales de Estados Unidos para y con el resto del continente americano como condicionante principal, y esto va a ser inevitablemente una característica de lo que es la conflictividad actual. Y ahora, si nosotros pensamos, así como estamos haciendo este recorrido histórico, cómo en este periodo se fue desarrollando la conflictividad o cuáles fueron los momentos, pensemos en un principio en lo que es... me voy a tomar el mate. Me voy a tomar el mate porque si no voy a estar media hora con el mate en la mano. Si tuviéramos que hacer una línea de hacia dónde fue mutando la conflictividad en nuestra región, el primer momento, que es casi se cae de Maduro, es la conflictividad o las disputas que se dieron entre las élites locales de cada uno de los estados y las metrópolis europeas, que es lo que terminaron generando los procesos independentistas y después, bueno, la declaración de independencia de cada uno de los países.
Esa es una primera caracterización de la conflictividad, en donde vemos dos actores tradicionales que se enfrentan unos con otros y en donde hay un ganador, todo lo que en el primer encuentro habíamos visto como las características de los conflictos tradicionales y no los de las nuevas guerras. Y después, en la medida en que este proceso de independencias se fue afirmando, la segunda etapa que comenzó es la de la construcción de los Estados-nación, que hasta ese entonces era más bien precario, o sea, estábamos hablando de alguna extensión territorial no muy bien delimitada y con grandes problemas internos. Entonces lo que va a surgir como segundo momento de la conflictividad en nuestra región es cómo ese conflicto viró de la élite local versus las metrópolis europeas, va a virar hacia el eje que conformarían los gobiernos locales y principalmente los pueblos originarios que habitaban ese territorio, que es el proceso que, bueno, nosotros lo conocemos bastante bien, lamentablemente, la conquista del desierto, la campaña del desierto, pero que también en otras regiones ocurrió lo mismo, un proceso de avance sobre los pueblos originarios que implicó no solo el tema del avasallamiento, sino también la obliteración de todas las expresiones propias de cada uno de estos pueblos. Esa va a ser un segundo momento de conflictividad, y acá conflictividad lo tenemos que tomar desde la idea de conflicto armado, y lo tenemos que tomar incluso desde conflicto armado desde un bando solo, por lo general, porque la dirección de la violencia era completamente asimétrica. El tercer momento que nosotros vamos a tener en este recorrido, ya estamos hablando en este punto de estados nacionales conformados, después de haber transcurrido este periodo de avance sobre otras identidades, otras etnias que hubiera en el territorio. Y acá ya vamos a estar pensando entre estados nacionales e ideologías extranjeras. Cuando hablamos de ideología extranjera, lo primero que se nos va a venir a la mente es el periodo de disputas contra el anarquismo, sobre todo en territorio argentino, pero también en otros territorios latinoamericanos, en donde incluso no solo se criminalizó y se luchó contra los ideales anarquistas, sino que también se establecieron leyes que apuntaban precisamente a expulsar a aquellos que tengan esa ideología, aunque después van a terminar teniendo una especie de segundo aire, y la idea era empezar a expulsar a migrantes no deseados, y estamos hablando de principios del siglo XX, con lo cual esta idea es como que siempre y lamentablemente estuvo dando vueltas por ahí. Y finalmente, en este periodo, en este primer momento que terminaría a mediados del siglo XX, lo que vamos a empezar a ver es que la conflictividad va a ir virando nuevamente y se va a enfocar de lleno en lo que es la disputa entre ideologías, que esto cualquier, ¿cómo se dice? Cuando uno dice cualquier semejanza con la realidad no es pura coincidencia, esto es algo que hoy por hoy estamos volviendo a vivir con la idea del liberal, de la izquierda, de la derecha, del comunista, del socialista. Bueno, esto es una disputa que comenzó en los años inmediatos a la posguerra, que llevó consigo una lucha entre lo que sería capitalismo o comunismo, pero que en realidad sería un ideal liberal versus un ideal comunista, y que incluso, bueno, llevó a conflictos armados subnacionales o subestatales entre facciones que se dedicaban, por un lado, y como bien nos ha mostrado la historia, como bien ya sabemos, que llegó incluso a tener atentados de un lado, desapariciones del otro, una disputa bastante complicada y evitable también, pero bueno. Hay que tener en cuenta que en ese momento, y así como fue en el punto 2, esta idea de que era necesario obliterar al otro para poder constituirse en un Estado-nación, que era lo que el contexto global en ese momento demandaba, en el punto 4, post Segunda Guerra Mundial, era algo así como que había que, no digo descomunizarse, pero decir la palabra comunista estaba mal, o pertenecer al comunismo estaba mal. Entonces estaba esa disputa de tratar de obliterar todo lo que fuese
vinculado con el ideal comunista. Entonces, en este periodo, en este primer momento que vamos a analizar, así es como se va a ir constituyendo la conflictividad en Latinoamérica. No sé si quieren hacer alguna pregunta en este momento o algo que haya quedado en el aire. El segundo momento va a ser pensar en nuestra región, porque en el primero estábamos hablando de cómo las potencias coloniales tocaron y transformaron nuestro territorio, cómo Estados Unidos va a plantear su geopolítica. Recomiendo después, si pueden ver la grabación de la clase 1, porque en el encuentro 1 vamos a ver las 3 principales teorías geopolíticas y cómo cada teoría geopolítica pensaba la conquista del mundo, y en esa entra inevitablemente el pensamiento norteamericano para con América. Pero ahora vamos a plantear, o vamos a pararnos en lo que es nuestra región en el último medio siglo. Y aparecen nuevamente algunas cuestiones a considerar y vamos a ir de a una, porque son varias y cada una tiene su particularidad. La primera es, volvemos a lo mismo, esa continuidad de las estructuras del periodo colonial y también de la etapa imperialista, que fue como el último clavo al cajón de nuestros potenciales, de las potencialidades de desarrollo de la región, que traen consigo lo que es la característica número 2, que es precisamente el desarrollo territorial pensado desde una centralización. Toda esa dinámica, esa misma impronta del territorio terminó configurando estados cuyo peso específico estaba puesto por lo general en un extremo, y en un extremo vinculado a la costa, y esa costa vinculada al interior, en muchos casos por 1, 2 o 3 vías nada más, que era lo que determinaba ese modelo casi como una cinta extractiva de producción. Ahora bien, esta cuestión de cómo se modificó el territorio, esta cuestión de la centralización trae consigo un tercer punto, que es que ese mismo desarrollo territorial y esta misma idea de pensar en élites locales, esta misma idea de pensar en gobiernos y pensar en gobiernos que plantearan o que se prestaran a disputas ideológicas que tendieran a excluir a gran parte de la población, inevitablemente trae consigo marcas en la sociedad que se traducen también a nivel territorial, que es la segregación socioespacial, algo que vimos en parte, aunque no nos vamos a encontrar, hago acá una aclaración, las mismas características de lo que es el territorio en África, cómo se desarrollaron los estados en África, que vamos a hablar de un estado bifurcado. Acá eso no se dio, pero sí vamos a hablar de una segregación socioespacial muy fuerte dentro del territorio, es decir, élites que van a concentrar una gran parte de la riqueza y una gran parte de la población que va prácticamente a estar teniendo una economía de subsistencia o una economía muy volcada al mercado interno como para poder mantenerse dentro del sistema. Y también acá empezamos con algunas cuestiones más teóricas para que, pensemos que todo esto apunta a ver cómo hoy en la actualidad se ven los conflictos. Entonces, el otro punto que aparece para considerar es la idea del desarrollo desigual y el deterioro de los términos de intercambio, tal como dice ahí, pero estamos hablando de la teoría de Raúl Prebisch, que era economista de la CEPAL, y también de las teorías de Cardoso y Faleto, que hablaban de cómo a mediados del siglo XX se empezaba a notar que esta relación casi automática que nos enseñaban siempre de materias primas y productos manufacturados generaba un desfasaje, y que ese desfasaje, en la medida en que se iba acrecentando el proceso de incorporación de valor a los productos, generaba una desigualdad cada vez mayor. Y esto es la teoría de la dependencia, exactamente. Y este avance del desarrollo desigual y del deterioro de los términos de intercambio va a ir avanzando hacia lo que hoy en economía política se llama algo así como la dicotomía tecnológica. ¿Qué significa esto? No es que lo quiero decir yo. ¿Qué significa la dicotomía o la deriva tecnológica? Que cuando nosotros nos planteamos una relación entre dos estados que se suponen pares,
un Estado que provee materia prima frente a un Estado que tiene un avance en su desarrollo industrial, pero ya no hablamos de la industria en términos de manufactura, sino que hablamos de la industria en términos de servicios, de saltos, digamos, de procesos tecnológicos específicos que le añaden valor a los productos, para poder equiparar esa pequeña modificación que se realiza sobre un producto en un país específico o en una industria específica, el nivel de producción del país tradicionalmente exportador de materia prima tiene que ser cada vez mayor. Entonces ya no es una especie de por cada uno que yo te vendo, tengo que producir 2 para comprar lo que vos me vendés, sino que esa diferencia se ha potenciado al extremo. Por eso la idea de Prebisch y la idea de Cardoso y Faleto sigue estando vigente, pero es necesario empezar ya a pensar en un ajuste porque los términos son cada vez más desiguales e inevitablemente, si nosotros pensamos en eso, este deterioro de los términos de intercambio lo que termina haciendo es que la única forma de que nosotros podamos seguir accediendo a esos beneficios es producir más. ¿Cómo podemos producir más? Es aplicando una mayor intensidad al recurso que nosotros disponemos. ¿Y cuál es el recurso que se dispone? Es el recurso natural, el recurso subsuelo, el cultivo, la minería, lo que fuere. Entonces, por eso esa intensificación que se viene dando en los últimos años sobre estos procesos, porque para poder incorporar o adquirir una tecnología X necesitamos producir mucho más de lo que se producía antes, en contexto además de agotamiento de algunos recursos, sobre todo de los no renovables. Entonces, eso también es una cuestión a considerar dentro de la conflictividad latinoamericana actual. Exactamente, es la intensificación de los procesos extractivistas y ya estamos hablando incluso, creo que esto fue una charla que nosotros dimos aparte, que no es solo la intensificación del extractivismo, sino también que se ha generado un trasvase de los procesos extractivistas de las dinámicas naturales, o no naturales, pero sí de las dinámicas habituales de los procesos extractivos hacia otras dimensiones, entiéndase patentes, entiéndase la producción cultural e incluso a ir segmentando cada vez más el producto que se vende, cosa que cada complemento que vos necesitas incorporar requiere un plus iba a decir de guita, pero bueno, sí, requiere un plus de dinero. Entonces, eso es cada vez peor. Ahora, si mal no recuerdo, creo que Apple es que sacó un celular que te viene sin cargador. O sea, si vos querés tener un teléfono con cargador, tenés que comprar el cargador, o lo mismo ocurre con los juegos de PlayStation, que antes uno compraba el cartucho de Family, lo enchufaba y con eso alcanzaba. Hoy por hoy, si querés que tu jugador pueda tirar con las 2 manos, tenés que poner $1 o $2, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se ha intensificado ya incluso hasta la extracción de dinero por aire, o sea, a cambio de aire. Que un poco es lo que vemos con esto, que se te terminan los datos y automáticamente te dicen mandá un mensaje a tal y te damos 15 gigas y en realidad te están vendiendo aire, pero te están extrayendo dinero efectivamente a vos. Y la anteúltima cuestión a considerar es la que tiene que ver con 2 dinámicas que van de la mano. Una es, vamos a ir al revés, una es la de los consensos. Cuando hablamos de consensos vamos a centrarnos en 2 puntualmente, que uno va a ser el consenso de Washington, esta especie de recetario que va a disponer Estados Unidos a través de los organismos financieros internacionales, entre comillas, a cambio de, digamos, como requisito para, a cambio, dar un crédito. Ese consenso de Washington va a implicar una serie de recortes sobre el gasto público, principalmente, y las condiciones de devolución de esos créditos van a tender a ser, por lo general, eternas, en una buena cantidad de cuotas, en una buena cantidad de años, y con intereses muy altos. Esto no va a ser solo en América, sino que se va a dar en todos los lugares del mundo vinculados a esta dinámica de periferia, si bien ese término también hay que someterlo a discusión. Y el segundo consenso,
que va a surgir, que en realidad no es como fue formalmente el Consenso de Washington, que fue un documento que se firmó, que tenía puntos, etcétera, etcétera. El segundo consenso que va a surgir es el consenso de lo que se denomina los commodities, según lo planteó, si mal no recuerdo, Maristela Svampa, que lo que va a significar este consenso de los commodities es que es casi un acuerdo para toda la región de garantizar la obtención de ingresos y la financiación de créditos a través de básicamente la explotación y la cesión de sus propios recursos. La idea del commodity es algo que acompaña con fuerza al capitalismo neoliberal globalizado y que hace que ciertos productos se terminen vendiendo a granel cuando antes cotizaban por peso y ahora cotizan por volumen, con lo cual tiene una cuota, perdón, ahí lo dije mal, tiene una cuota que es por peso, pero se vende ya por volumen, se vende a granel. Entonces eso va a hacer que la mayor parte de estos commodities coticen en bolsa. Por ende, esa cotización en bolsa más el establecimiento de precios internacionales va a hacer que no solo vos tengas que producir más para poder producir o entregar más para poder adquirir estas financiaciones, sino que además de todo eso, vos tenés que someterte a los precios que te establecen en mercados internacionales. Entonces es una dependencia que como que cada vez va enroscándose más. Y derivado de lo anterior, aparece ese segundo concepto que es la idea de la reprimarización. Vamos a pensar, si venimos con el arrastre de lo anterior, que Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se termina de establecer como potencia global junto con la Unión Soviética, pero a través de sus planes económicos lo que va y principalmente a partir del Plan Marshall, lo que va a hacer Estados Unidos es empezar a generar ganancias y esas ganancias no va a tener, digamos, el efecto colateral de esa recuperación mundial increíble que ocurrió en los 30 años gloriosos inmediatos a la Segunda Guerra, es que muchos países de entrada necesitaban el dinero norteamericano, pero una vez que lograron tener ese desarrollo, empezaron a necesitar cada vez menos. Y como bien sabemos, plata que no está puesta a trabajar es plata que pierde valor, por ende, ¿cómo hacemos para volcar el valor? Empecemos a ofrecer amablemente créditos a los distintos países, y si no lo reciben amablemente, se lo empezamos a ofrecer igual, por las buenas o por las malas. No es casualidad que en ese momento se lanza en nuestra región uno de los planes implícitos, pero de mayor impacto, como lo fue el Plan Cóndor, de todo este barrido de gobiernos progresistas, no progresistas, sino gobiernos que más bien tendían a generar procesos de redistribución progresiva, es decir, buscar el crecimiento de la población. En esos 30 años teníamos lo que se denominaba el Estado social, y fue el periodo en el cual Estados Unidos, a través de sus herramientas y de sus instrumentos, va a desarticular a los distintos gobiernos, va a imponer indirectamente la llegada de otros gobiernos, y esos gobiernos de inmediato lo que van a hacer es recibir con los brazos abiertos todo crédito que se le ofreciera. ¿Cómo podemos llegar a devolver todos estos créditos? Bueno, una de las primeras directrices dentro de lo que es todo esto que después se terminó consolidando en lo que es el Consenso de Washington es apuntá o dedicate a lo que siempre te dedicaste, apuntá donde vos sabés que tenés mayor especialización, que es la actividad primaria. Eso, de la mano de la apertura de los mercados, terminó generando un proceso en donde las industrias locales era imposible que compitieran con las internacionales y lo único que quedaba era una línea directa hacia lo que es la reprimarización. Y acá llegamos al último punto, que es la profundización de la cuestión social. ¿Eso ustedes lo han visto en alguna de las materias? La cuestión social. Ahí vamos a eso, porque esto es importante para entender tres momentos distintos de la historia contemporánea a nivel global.
Por eso lo traje, porque es importante, o mejor dicho, está bueno ver cómo esto después se traduce en conflictividad. Pensemos me estoy yendo para el otro lado. Pensemos entonces en nuestra región como la perjudicada en un desarrollo desigual, la perjudicada en estos términos, en este deterioro o en esta dicotomía tecnológica, también perjudicada en el sentido de que una reprimarización nos lleva hacia territorio conocido, pero que ese territorio conocido también es un arma de doble filo, porque sabemos que para poder adquirir la misma cantidad, como decíamos antes, teníamos que producir más. Y este desmantelamiento del aparato industrial y este desmantelamiento también del Estado social que genera la llegada del neoliberalismo va a traer consigo otra vez la discusión sobre la cuestión social. Y acá el por qué traer la cuestión social a un tema, a una clase de geopolítica y conflictividad. Hay una definición que les coloqué acá, que es: bueno, la cuestión social debe entenderse como el conjunto de problemas sociales, económicos y políticos ligados al surgimiento de la clase obrera. O, si lo pasamos en limpio, es cómo en un momento específico, en un contexto determinado y sobre un recorte espacial delimitado, se da atención o se da solución al problema que se desarrolla entre lo político, lo económico y lo social, orientado a lo que es la masa salarial, no la masa salarial, sino lo que es la masa de la sociedad pensada como sociedad salarial. Cuando hablemos de sociedad salarial, tenemos que pensar en un concepto que trae Robert Castell, que él lo que va a decir es que a partir de la expansión del modelo industrial, en donde nosotros vendíamos nuestra fuerza de trabajo a cambio de un dinero, eso de inmediato va a constituir una relación salarial, y después, con la llegada del Estado social en la inmediata posguerra, que el Estado social es aquel que se manejaba por el keynesianismo como modelo de intervención de Estado, el fordismo como modelo de producción y el Estado bismarckiano o el Estado de bienestar como modelo redistributivo, va a terminar dando todas las condiciones posibles para que la población esté tranquila. Entonces, en ese momento del Estado social, donde vos, a cambio de tu trabajo, recibías no solo un salario, sino también educación, salud, la posibilidad de tener un alquiler a un precio fijo o no fijo, pero sí accesible, la posibilidad de disponer de todos los derechos, ya sea de carácter civil, de carácter social o de carácter político, principalmente vinculado con el derecho al voto y un montón de cuestiones más. Esto va a conformar lo que es el Estado social y que va a funcionar como un paraguas estatal para el desarrollo de la población durante 30 años. Cuando viene el neoliberalismo, dice: bueno, listo, chau, esto no me gusta más, desarmamos el Estado social, y lo que empieza a aparecer de vuelta es la cuestión social. ¿Cómo atiende el Estado los problemas de una sociedad trabajadora en un momento en el cual no tiene las herramientas para poder dar atención a todos por igual? Y acá nos vamos a encontrar con dos momentos de la cuestión social. Uno que es en la sociedad industrial, que sería mediados del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta la década de los 30, del siglo XX. Vamos a tener ese estado social en los años intermedios, y después vamos a tener una segunda cuestión social o una nueva cuestión social en los años que van de los años 70, desde la implementación del neoliberalismo, hasta la actualidad. Y este es un problema porque a pesar de algunos intentos que hubo en la región por pensar en gobiernos que apunten hacia una reconstrucción del Estado social, lo cierto es que ninguno de ellos se pudo zafar de la matriz principal, que hace que no se pueda satisfacer las necesidades de todos en simultáneo. Básicamente, la definición de Barba Solano lo que nos muestra es una foto. O sea, la cuestión social es una foto de un territorio, de un momento, de una coyuntura en particular, y cómo se da la relación entre Estado, economía política y el trabajador. Ahora bien, con el Estado social, como les decía antes,
todas esas cuestiones estaban mínimamente garantizadas. Vos, por tener un trabajo, te asegurabas el sueldo, pero te asegurabas un montón de protecciones más. Pero, ¿qué pasaba con aquellos que no tenían trabajo o qué pasaba en otro momento en donde el trabajo no te alcanza, como pasa hoy, que por ahí aún trabajando no te alcanza para garantizarte todas las otras necesidades? La forma de abordar, el rojo me quedó mal, pero bueno, la forma de abordar esta cuestión social por la sociedad liberal de la segunda revolución industrial y por la sociedad actual va a estar caracterizada por una especie de filtro que se va a llamar algo así como el triángulo de normalización. ¿Qué significa esto? Piensen ese triángulo como una especie de filtro por el cual todos nosotros deberíamos pasar, como si fueran las bolas del pool que uno las acomoda con el triángulo. Bueno, las que entran dentro del triángulo están bien, las que entran o las que quedan fuera de ese triángulo es un problema para la sociedad en general. Ahora lo amplío un poco más, pero ¿cómo se trabajaba con esto? Fíjense que hay tres vértices. En ese momento, en esa sociedad liberal, previa a lo que es el Estado social, a los problemas de la sociedad se los atendía de tres formas. O con la caridad laica. La caridad laica estaba constituida por esas sociedades de beneficencia que se acercaban a donar plata o a donar comida o a donar ropa a aquellos que estuviesen en situación de necesidad. Obras, por ejemplo, no me acuerdo ahora el nombre del barrio que estaba en Buenos Aires, pero que era obra de la familia Fortabat, si mal no recuerdo, que habían construido un barrio entero que era para trabajadoras mujeres que no tuviesen la posibilidad de tener un trabajo fijo, entonces por lo menos le garantizaban la vivienda. Era una especie de asistencia no de parte del Estado. Después, la otra línea es la línea del higienismo. En un momento, y sobre todo en lo que fue posterior a la primera epidemia de fiebre amarilla y también de cólera a fines del siglo XIX en Argentina, van a existir patrullas higienistas, entre comillas, que lo que van a hacer es dedicarse a analizar quiénes de la población tenían algún tipo de enfermedad que fuese necesaria corregir. Y cuando hablamos de enfermedad que fuese necesaria corregir, vamos desde las enfermedades propiamente dichas hasta, por ejemplo, como ellos tipificaban, la vagancia o el tiempo ocioso. O sea, eso era considerado algo, una cuestión algo infecto, algo que era necesario corregir, y por eso salían las patrullas médicas por la ciudad a ver, las personas están en situación de calle, bueno, a ver si vos estás bien, vos estás mal, vos sos recuperable, vos no. Ya suena bruto lo que estoy diciendo, pero es la manera en que se lo pensaba en ese momento. Y en tercer lugar va a surgir una tercera variable que es la criminología positiva. En este momento, y si ustedes recuerdan, no solo aparece el tema de las huellas dactilares como una forma de registrar los antecedentes criminales, sino que también van a aparecer disciplinas como la frenología, que se van a especializar en ver cómo por solo verte te decían si vos tenías alguna patología o si tenías alguna condición. Y yo siempre hago el mismo chiste, pero por tener el lóbulo de la oreja pegado yo tendría que ser asesino, según estas disciplinas. Y es característico de esa época, la frenología se centraba en la forma de la cabeza. Te medían la cabeza, te caracterizaban la forma de la cabeza y en función de eso te decían si vos eras un psicópata o un esquizoide o lo que fuere, como el petiso de Judo, que es reflejo de eso. Entonces, partiendo de estos tres vértices, o sea, si vos necesitabas alguna asistencia de tipo laico, si vos tenías algún rasgo que respondiera a alguna de estas cuestiones de criminología, o si vos tenías alguna enfermedad de las que se podían considerar como nocivas para la sociedad, vos tenías que tener algún tipo de proceso a través del cual se te adaptara a esa sociedad. Si vos no tenías ninguno de esos tres, estaba perfecto. Y ahí es donde empieza a surgir estas cuestiones. Piensen que también en ese momento es donde surgen no solo las escuelas, que es otra institución que tiende a homogeneizar todo,
sino que también es el momento en el cual surgen las cárceles y también, o sea, las cárceles tales como las conocemos hoy, y surgen también los hospitales psiquiátricos, como para dar atención a aquello que no se podía entender. O sea, la sociedad estaba preparada para desarrollar trabajo, pero no estaba preparada para el qué hacer en caso de que el trabajo no alcance para todo. Y ¿cómo? Por eso, o sea, eso estaba pensado para volcar a la población hacia dentro de ese triángulo. Y ya aquel que no podía estar dentro de ese triángulo, bueno, era un irrecuperable. Instituciones que se usaban monedas afuera, pero fuera ventilados para las enfermedades respiratorias y todo, también salen ahí que tienen edificios enormes. Siempre se va a pensar, bueno, ahí en este momento surge también o se perfecciona lo que es el panóptico de Bentham, que cómo controlar la mayor cantidad de gente sin tener que estar presente en todos lados. Y nosotros decimos, bueno, esto es algo viejo, esto es algo que por ahí ya no se usa, pero sin embargo, en la nueva cuestión social, en esta cuestión actual, si le cambiamos un poquito los nombres... O sea, esto de la criminología positiva. O sea, por las características físicas ya le decimos a una persona si vale o no. O sea, hay cuerpos que valen más que otros. Exactamente. O sea, es ese trasvase, o sea, de la vieja cuestión social, de la época de la Segunda Revolución Industrial a la actualidad, vamos a tener distintos nombres, pero la característica va a ser la misma. Ya cuando hablemos de el higienismo, no vamos a tener... cuando hablemos del higienismo, ya lo que va a aparecer en lugar del higienismo es la estigmatización, es decir, este es el vago, este es el borracho, este es el drogadicto, pero no lo digo despectivamente, sino que, o sea, no lo digo literalmente, sino que lo que se va a pensar es no en solucionar el problema que lleva a la persona a tener esa cuestión, sino en directamente caracterizar qué es lo que tiene y bueno, arreglate. Después, la criminología positiva se va a convertir en lo que vos decías bien recién, el tema de los estereotipos. Ya no hace falta una ciencia que te mida la cabeza y te diga, sino que simplemente por cómo vos te vestís, o tu aspecto, o lo que fuere, o con quién te juntás, o en dónde te juntás, ya automáticamente pasás a ser considerado a alguien que puede ser pasible de atención. Y finalmente, si bien esta caridad laica todavía sigue existiendo, lo que ahora ocupa el lugar de la caridad laica es aquellos sujetos que son pasibles de recibir planes sociales. O sea, si bien los planes sociales son políticas dispuestas por el Estado que tienden a la universalidad y a la igualdad, bien sabemos que cuando hoy alguien recibe o sea, voy a hablar a lo bestia, voy a hablar a los medios masivos de comunicación actuales, cuando alguien recibe un plan, no, planero, como alguien que tiene algo negativo, cuando en realidad sabemos bien que todos los servicios están subsidiados, que hay un montón de cosas que van a eso, pero sin embargo se reconstruye ese triángulo de normalización en la actualidad y ese triángulo de normalización te hace estar dentro de la sociedad, digamos, aceptable o fuera. Y esto es lo que termina generando en gran manera los condicionantes para pensar qué es lo que se está dentro y fuera y por ende qué es lo que se criminaliza o no y qué es lo que se considera como algo o como incluso hasta como un reclamo legítimo o no. Y acá, bueno, acá puse algo que les había comentado antes, que no es, en esta nueva cuestión social no se trata de resolver el problema, sino de cómo podemos hacer que el impacto sea menor. Este triángulo de normalización es una evolución dentro de todo de lo que fue en ese entonces las primeras leyes para la pobreza que se sancionaron en distintos lugares del mundo, en donde, por ejemplo, en Inglaterra, en lo que era el Reino Unido, vos tenías una reglamentación que si te encontraban mendigando una vez te metían preso, si te encontraban mendigando dos veces te vendían, o sea, te regalaban a un señor. Y si te encontraban mendigando una tercera vez, te ejecutaban directamente, porque el estar en esa condición no era algo aceptado. Entonces, el problema sigue estando, y el problema es que no se piensa en cómo solucionar, sino que se lo trata de volver conflictivo. Y así vamos a llegar a esta actualidad. No sé si les quedó algo
del momento anterior. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Porque ahora esta actualidad polifacética, por eso arrancamos la clase hablando de complejidad, porque todo este desarrollo deviene en una cuestión que es muy difícil, no solo muy difícil terminar de caracterizar, sino que se vuelve también muy difícil de entender para todos los que tenemos en cierta forma algún sentido común y vemos cuáles son los problemas reales que ocurren sobre nuestro territorio. Resulta muy difícil entender cómo puede ser que se siga defendiendo estas cuestiones. Esto es lo que les decía de entrada, que nuestra región, a nivel conflictos y a nivel episodio bélico, salvo la guerra del Chaco, la guerra del Pacífico entre Chile y Bolivia, Chile y Perú. Chile y Perú, sí, por eso. La de Bolivia es la del Chaco. Salvo esos episodios, después ya no tenemos más conflictos entre estados. Unas escaramuzas entre Ecuador y Perú, si mal no recuerdo, en los años 90, en donde el Carlos Saúl estuvo ahí, la guerra del fútbol, como bien decís. Pero después es considerada como pacífica, pero si levantamos un poquito la alfombra nos vamos a encontrar con que hay un montón de conflictos y que por ahí, si lo pensamos en el sentido de la guerra tradicional, no lo podemos tipificar como conflicto, pero si lo pensamos desde el concepto de las nuevas guerras, sí se pueden entender. Y acá, bueno, eso es una de las vertientes principales de lo que fue este conflicto ideológico. O sea, la idea de cómo incluso es un conflicto asimétrico, porque vos decís, no es una guerra. Sí, no es una guerra, pero tenés dos actores que no son, uno que es estatal, el otro que es paraestatal o subestatal o incluso una facción, en donde unos tienen todo el poder represivo del Estado, legítimamente adquirido, legítimamente usufructuado, no adquirido, y los otros es una especie de organización para la resistencia en donde la asimetría es enorme y los resultados ya sabemos bien cuáles fueron. Bueno, eso entra en lo que es cómo fue mutando todo hacia la actualidad, porque lo que va a suceder con esta idea de ese triángulo de normalización, en donde todo lo que esté por fuera tiende a ser criminalizado, muchas de las protestas que fueron surgiendo a lo largo de estos últimos tiempos van a tender a volverse como un problema de Estado, pero no para resolverlo por las buenas, sino para criminalizarlo o deslegitimarlo. Y en muchos casos, que esto es algo que se ve también en África con mucha fuerza y sobre todo en lo que es el sudoeste asiático, todos esos vacíos que el Estado no ocupa, los van a empezar a ocupar otros grupos que van a ser subestatales o subnacionales, que van a empezar a adquirir un peso específico muy fuerte. Porque esa facción que va a ocupar, pasó un perro, ¿no? Sí, durante los minutos. Entonces este vacío que deja el Estado va a ser ocupado y esa entidad que reemplaza al Estado en un recorte territorial determinado se va a terminar constituyendo en una entidad que tenga los mismos lazos, que tenga los mismos vínculos y que de una forma u otra tenga el mismo poder. Y esto va a terminar siendo un problema porque en algunos casos adquiere el mismo peso específico que tienen los estados. Y finalmente, esta cuestión de seguir siendo un área marginal, no digo periférica, sino marginal, que nos hace profundizar los modelos extractivistas, nos hace seguir pensando hoy en la conflictividad desde otras dimensiones que tradicionalmente no son tenidas en cuenta, pero que hoy tienen una visibilidad muy fuerte. Entonces, acá vamos puntualmente a lo que es la conflictividad hoy en nuestra región. Y vamos a tener dos vertientes que, si bien ahí la línea está bien marcada, en el campo se van a empezar a borronear un poquito. Y la primera es lo que se contempla como organizaciones criminales. Cuando hablemos de organización criminal, si bien lo tomamos casi como un sello,
vamos a encontrar desde los carteles de drogas hasta todo tipo de asociaciones ilícitas que ustedes se quieran imaginar. Venta de armas, trata de personas, bandas de secuestradores e incluso, como ocurre en México, grupos que se dedican a saquear los oleoductos, es decir, cortar el suministro, abren la canillita, lo vacían, sí, o sea, no lo vacían, sino que extraen durante un tiempo y se lo llevan o directamente lo sabotean. Y por el otro lado, lo que vamos a tener son grupos subestatales. Pensemos que, bajo la lógica de las nuevas guerras, todos los grupos que surjan siempre van a estar o van a ser una escala menor a lo que es el territorio estatal. Y acá, guerrillas, grupos rurales de autodefensa, como pasa mucho en México, bandas parapoliciales, bandas paramilitares, bandas subnacionales, todo tipo de facciones que van a estar armadas y que van a ostentar el control de un territorio específico durante un tiempo determinado. Por eso, si ustedes me dicen, pero o sea, tenemos dos vertientes distintas, pero cuando empiezan a verse los casos prácticos, vamos a ver que la conflictividad muchas veces hace que algunos grupos subestatales terminen siendo o estén ligados con los carteles de drogas, algunos grupos paramilitares terminan siendo también partícipes de bandas de secuestradores. O sea, ¿vieron cuando analizamos el tema de la balcanización? Digo, cuando analizamos como si viniera dando clase, cuando se analiza el tema de la balcanización, el proceso de disolución de Yugoslavia, que vos tomabas las 6 naciones que había dentro de Yugoslavia, agarrabas las religiones, agarrabas las distintas lenguas y demás, y hacías una ensalada en donde había, no sé, 20 casos, 20 posibilidades distintas, y que todos se sacudían uno contra otro. Bueno, esto termina siendo el mismo problema, de ahí la idea de la conflictividad. Y aparecen entonces dos problemas, porque todos estos grupos, ya sean organizaciones criminales o grupos subestatales, tienen la necesidad de blanquear, porque recordemos que son, o que están por fuera de lo que es el Estado, tienen la necesidad de blanquear sus relaciones y tienen necesidad de blanquear el dinero que generan, ya sea desde la droga, desde los secuestros, de la venta de armas. Ese blanqueo de capitales obviamente va a estar asociado a dos cosas. La primera son los bancos. Inevitablemente va a haber muchos bancos que van a ser amigos, entre comillas, de todos estos grupos. Y también este blanqueo de capitales se hace muchas veces a través de la participación en determinados sectores de las obras de los distintos estados. O sea, de acá donde se empieza a embarrar un poco todo, porque estamos cada vez mezclando más las cuestiones. Y el otro problema es el giro hacia la securitización. El Estado o los Estados, en sentido amplio, cada vez más, todo problema que surge como un problema legítimo, pero que por la cuestión de esta tensión de la cuestión social no se puede tratar, problema no lo puedo tratar, no trato de resolverlo, sino que lo que hago es llevarlo hacia lo que es la securitización, que es hacia la militarización o hacia la criminalización del problema. O sea, por ejemplo, problema de caso clásico de lo que es hoy la ciudad de Rosario, con las bandas narco que dominan prácticamente todo el territorio. El problema no es cómo luchamos contra el flagelo de la droga, sino trasladar el problema hacia el campo de lo militar y cómo reforzamos para combatir a las bandas de las drogas, que después más adelante lo vamos a ver, pero es un caso muy similar a lo que ocurre con Brasil, que pasa lo mismo. O sea, no es el problema de cómo combatís el flagelo de la droga o cómo combatís la pobreza, sino mandemos tanques, mandemos militares armados hasta los dientes a tratar de barrer con eso, y lo único que termina generando es un problema que se acrecienta cada vez más. Entonces, esto es algo, incluso la securitización de los problemas del Estado, si bien lo voy a poner en un par de filminas más adelante cuando esté el caso argentino, es algo hacia lo que apunta, lamentablemente, la cuestión de los pueblos originarios y de los reclamos ancestrales de territorio en nuestro país, entiéndase los reclamos mapuche, porque no hay una búsqueda de diálogo, sino que lo que se hace es, no lo puedo resolver porque en realidad los territorios no es que yo digo, no, esto es Argentina y me lo quedo, sino que yo los necesito para el extractivismo, los necesito para la venta de algún tercero extranjero, y
aquellos que hacen el reclamo legítimo, no, esto es un problema, entonces hay que combatirlo. La construcción de enemigos internos, la construcción de esos imaginarios está a la orden del día e inevitablemente eso se termina convirtiendo en un conflicto que tiene un peso específico porque nos involucra a nosotros como conjunto de la sociedad. Entonces, el resultado de todo lo que venimos viendo es que para Latinoamérica todos estos conflictos armados van a tener una característica que es inexcusable, que es la complejidad. Son conflictos que es muy difícil determinar qué es puntualmente lo que está en disputa y lo segundo, cuál es el alcance. Porque todos podemos decir, sí, en las disputas entre los carteles de drogas mexicanos y la policía mexicana, está quién es el que maneja, o sea, podemos llegar a tirar teorías conspiranoicas si se quiere, quién maneja la droga, etcétera, etcétera, pero si nosotros empezamos a arrancar la planta, vamos a ver que las raíces llegan cada vez muy, o más profundos o más intrincadas y podemos llegar a generar o a destapar otros actores que estén interviniendo desde la más profunda oscuridad. Entonces, como para ir, creo que ya casi estoy terminando, sí. Sí, porque no sé a qué hora cierra, me dijeron que puede ser que 8:30 cierre el profesorado, ¿no? Sí. Ah, bien. A las 8 los porteros te empiezan a apagar. Ya te miran más. Sí, empieza a pasar a ver si te... Ahí le metemos entonces. Entonces, 4 casos específicos para analizar. Y los vamos a separar por similitudes. Los primeros 3, que es Brasil y México, y Argentina también, que es las disputas que existen entre los carteles de drogas y la policía militarizada. En Brasil, o sea, la particularidad de esto y que lo define dentro de lo que son los conflictos contemporáneos es que en la mayoría de los casos estos conflictos se dan en la ciudad. Y esos conflictos tienen como destinatarios de la violencia que se genera a la población civil, donde en muchos casos no es solo la disputa entre el cartel y la policía, sino que tanto los carteles como la policía, como herramienta para generar no conciencia, sino temor, digamos, no, si sos policía te va a pasar esto, si sos narco te va a pasar esto, suelen avasallar a las poblaciones, avasallar, entiéndase, entrar a un poblado y matar a 3 o 4 personas, como después no, eran narcos. Entonces se empieza a generar ese temor. Y esto es un problema porque esa conflictividad nosotros en Argentina, si bien todavía no llegamos a una militarización a los niveles de lo que ocurre en Brasil y en México, en donde ya son, nosotros por ahora tenemos a la policía, pero en Brasil y en México tenemos ya las Fuerzas Armadas, estamos empezando a recorrer ese camino y más pensando que Argentina es uno de los principales productores, sobre todo de cocaína, dentro de los espacios urbanos, sobre todo Rosario y sobre todo lo que es el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires. No somos los consumidores más grandes de drogas, sino que somos uno de los productores más grandes, con lo cual el problema es peor todavía. Y algo que me quedó colgado, no que me quedó colgado, sino que viene a esto, que cuando hablamos también de las nuevas guerras, hablamos de la espectacularización del conflicto, como por ejemplo, como vamos a ver en la última clase con el tema del terrorismo, cómo los terroristas se filman un video y agarran a un periodista, le cortan el cuello, lo dejan ahí, lo filman, bueno, esto le va a pasar. En Brasil y en México, y principalmente en México, está empezando a pasar lo mismo hace rato ya, sobre todo con el tema de la espectacularización, que agarran a 3 o 4 policías, los matan y los dejan colgando en un puente como diciendo: esto es lo que va a pasar si nos siguen controlando, si nos siguen frenando. Entonces, ahí es donde aparece esta cuestión, porque todo el problema principal que surge a partir de estos conflictos se vuelca hacia la población civil y se vuelca específicamente hacia lugares netamente urbanos. Entonces, es un problema múltiple. Y no hay una solución en vista, porque en muchos casos, y esto que voy a decir por ahí, es una ingenuidad, en muchos casos, voy a hacerme el ingenuo, en muchos casos estos vínculos de los carteles de narcotraficantes pueden llegar a estar vinculados con algunos grupos de poder que en algunos casos están en
en los gobiernos locales. Entonces, es un problema, es muy complejo y es muy difícil de combatir. Y si lo teníamos, como es el Escobar, no era funcionario incluso. Sí, y que incluso si uno analiza en el largo término qué es lo que pasa con Escobar, Son más cosas Escobar que... no, pero más allá de eso, porque eso está bueno para verlo desde los lazos territoriales, cómo Escobar construyó muchas, o sea, estaba más vinculado con la población que incluso algunos segmentos del Estado mismo. Si vos trazás la línea de vamos a combatir la guerra contra las drogas, listo, lo limpian a Escobar, aparece el cartel de Cali, limpian al cartel de Cali, aparece el cartel, y si vos trazás la línea geográfica, la droga está cada vez más cerca de un solo punto. O sea, no... pasó con Dual de tráfico de armas, en su momento el atentado supuesto contra el hijo de Menem, que era alguna... No lo nombré, que se va a cortar la luz. Pero más allá de eso, sí. O sea, es un problema que aparece cada vez más vinculado, y el tema de Escobar se ve claro que no era la lucha contra las drogas, era la lucha contra quien, de haber seguido, hubiese tenido un poder que hubiera estado en condiciones de disputarle a cualquier otro estado, y lo que hicieron fue cortar la cabeza y poner que quede otro. En Colombia es incluso peor, porque lo que vamos a tener es otro triángulo totalmente distinto, en donde tenemos guerrilla, carteles de droga y Estado, y en cada uno de esos, bueno, lo que veníamos hablando recién, en cada uno de esos vértices hay un conflicto. O sea, es Estado contra guerrilla, Estado contra carteles de droga y guerrilla contra carteles de droga, y es un todos contra todos que sigue hasta el día de hoy, incluso a pesar de esa oferta de paz de hace un par de años atrás de la FARC, en donde dijeron, listo, no vamos a combatir más, pero, bueno, después se ve que se arrepintieron. Entonces, esa conflictividad en Colombia, el caso colombiano es un poco distinto a lo que es Brasil y México, porque esa conflictividad es más hacia áreas rurales, y las manifestaciones en áreas urbanas son esporádicas, principalmente dedicadas a generar esa espectacularización que decíamos antes, pero termina siendo un problema porque ya es algo endémico. Han pasado ya 30 años y son 30 años de conflictos en donde, mayores o menores, el problema sigue estando. Un caso muy particular, que es el tercero, yo después de esto les voy a agregar bibliografía o algunos links sugeridos específicos como para poder profundizar, que es el caso de El Salvador. El Salvador tiene una particularidad muy interesante porque muchos de los emigrados de El Salvador hacia Estados Unidos, sí, terminaron siendo marginados en Estados Unidos, y esa marginación que recibieron en los barrios pobres, esa marginación que recibieron en los barrios pobres los terminó uniendo en ese desarraigo, y terminaron constituyendo grupos fuertes que fueron las maras. Y esas maras, cuando retornaron a El Salvador con una especie de expertise o de conocimiento forjado en Estados Unidos, les permitió establecerse como grupos urbanos que tenían el control sobre la población. Las maras, si bien hoy el señor Bitcoin, que no me sale el nombre, Nayib Bukele, dice que tiene el 80% del problema resuelto, ese 20% sigue resultando conflictivo porque son grupos urbanos que tienen casi el carácter de una guerrilla y que manejan todo tipo de actividad delictiva que se pueda llegar a pensar. Son varias facciones distintas las maras, y todas obviamente están enfrentadas unas con otras, con lo cual la problemática se profundiza. Y finalmente, como para terminar, si bien es algo que habíamos mencionado antes, el cuarto nivel de conflictividad, que todavía no se ha convertido en un conflicto propiamente dicho, pero que empieza a tener esos ribetes, es la cuestión ambiental, derivada de todo lo anterior, de la profundización del extractivismo, de la exclusión de la cuestión social, de la falta de atención del Estado, de quienes ocupan el vacío que deja el Estado, las cuestiones ambientales y también los pueblos originarios como cuestiones que potencialmente se están constituyendo en conflictos armados, asimétricos, y siempre en donde hay una facción que tiene una clara ventaja sobre la otra, y que nosotros lo estamos empezando a ver ya desde finales de los años 80 en Brasil,
sobre todo con los asesinatos de los ambientalistas, que siguen hasta el día de hoy. Hace poco, no sé si recuerdan el caso de los periodistas británicos que vinieron a filmar un documental en el Amazonas en contra del desmonte, qué sé yo, y un día para el otro desaparecieron y aparecieron tirados en un costado. Y es una cuestión que no llega a tener todavía el nivel de conflicto, pero sí se ve como sistemáticamente todos los años en Latinoamérica se asesinan X cantidad de defensores del medio ambiente. Entonces eso se está convirtiendo en un problema porque es un reclamo legítimo de la población que necesita condiciones idóneas, por lo menos dignas para la vida, pero que va en contra de todo el aparato de poderes que van por el otro lado, y eso termina generando un problema. Y los pueblos originarios es exactamente lo mismo. Estamos en un periodo en donde se ha generado una ampliación de derechos, bienvenida, y una reivindicación de identidades, una reivindicación de pueblos originarios también, pero que en lo que son los papeles eso está bien, pero en lo que es después cómo se funcionaliza eso con los intereses del Estado no está bien. Entonces, por un lado lo ponemos en el papel, está todo en agenda muy lindo, pero cuando hay que ir al territorio, esto termina siendo un problema. Nosotros hoy lo estamos viendo con, hoy no, hace unos cuantos años lo estamos viendo con los mapuches, pero hay otros países en Latinoamérica en donde están las minorías desesperadas para que se les respete el territorio, y sobre todo el territorio en donde casualmente son zonas selváticas o son zonas que tienen grandes cantidades de recursos naturales, en donde el desplazamiento es casi forzado. Entonces eso es un conflicto que por ahora, si bien no tiene la característica, como decía recién, de ser un conflicto propiamente dicho, está empezando a tener ese rigor. Entonces, la conflictividad latinoamericana, como para concluir, es algo bastante complejo, pero que sin embargo es necesario empezar a analizar por todos estos ribetes que tiene, y es empezar, yo siempre digo lo mismo, estas cosas en las aulas las tenemos que dar. O sea, si vamos a hablar de geografía política de Latinoamérica y nos vamos a centrar en el Mercosur, y que el Mercosur tiene 3 países y que 4 o 5 y nos damos la mano y somos todos felices, no. O sea, tenemos que empezar a visibilizar estas cuestiones como problemáticas reales desde la geografía. O sea, lo podemos territorializar muy bien, todas estas cuestiones, se puede hacer un muy buen material, se puede hacer una muy buena producción, e incluso sin tener que acudir digamos, a grandes megaproducciones, porque podemos verlo sin ir tan lejos. Entonces, eso es algo importante, y que creo que por eso hoy me interesa hacer esta clase presencial, porque creo que es significativo poder trabajar la conflictividad latinoamericana, no solo en el cara a cara, sino también después poder volcarlo esto a las aulas.